Bienvenida, bienvenido. Iniciamos hoy una exploración a fondo, de una conexión sorprendente, la verdad. Cómo gigantes del tabaco acabaron moldeando no solo lo que fumamos, sino también, ojo, lo que comemos, e incluso las medicinas que tomamos. Es una historia de estrategia corporativa con unas implicaciones, bueno, enormes. Nos vamos a sumergir en el análisis el legado tabacalero en la comida y la salud. Y el objetivo, pues está claro. Queremos entender cómo se forjó este vínculo tan inesperado. ¿Qué tácticas usaron y por qué? ¿Por qué sigue siendo relevante hoy en día? A ver, la historia arranca más o menos en los años 60. Para las tabacaleras eran tiempos, bueno, difíciles. La ciencia empezaba a señalar, y cada vez con más fuerza, los peligros mortales del tabaco. Cáncer, enfermedades cardíacas, vamos, que el negocio principal se tambaleaba. Había que buscar alternativas, ¿verdad? Exacto. No era tanto una opción como, bueno, una necesidad estratégica, casi de supervivencia, con toda esa evidencia científica acumulándose y la presión de los reguladores, pues quedarse solo con el tabaco era a medio plazo un suicidio corporativo. Necesitaban, vamos, urgentemente diversificar, encontrar otras fuentes de ingresos. Y la solución que encontraron fue la comida. Es que suena un salto enorme, ¿no? De vender cigarrillos a vender, pues, galletas o cereales. Sí, sorprendente, pero brillante desde su punto de vista estratégico, claro. Invirtieron masivamente en el sector de la alimentación. Y ojo, no eran empresitas pequeñas, ¿eh? Fueron a por gigantes de alimentos procesados. Bebidas, snacks, vamos, los productos que llenaban y, bueno, siguen llenando las despensas de millones de casas. Pero más allá del dinero puro y duro, ¿qué buscaban con ese movimiento? Porque los materiales que hemos visto sugieren que había una componente fuerte de imagen, ¿no? Absolutamente, ahí está la verdadera audacia estratégica, como dicen las fuentes, sí. No era solo diversificar el balance financiero, que también, era un intento muy calculado como de lavar la imagen corporativa. Asociarse con la comida de cada día, con los momentos familiares, pues les permitía distanciarse, simbólicamente al menos, de la toxicidad del tabaco. Era una forma de comprar legitimidad social, ¿sabes? Pasar de vender enfermedad a vender, pues, en apariencia, bienestar y hogar. Una maniobra defensiva y ofensiva a la vez. Philip Morris, la de Marlboro, parece que fue la que marcó un poco el camino. Compró la cervecera Miller ya en 1969, entrando así en bebidas. Pero el gran golpe, según leemos, llegó en los 80. Sí, ahí es cuando adquieren pesos pesados de verdad. General Foods, con marcas que todos conocemos, ¿no? Jell-O, Tang, Kool-Aid, y sobre todo Kraft Foods, que traía consigo nombres como Oscar Mayer. De repente tenías al mismo dueño para los cigarrillos Marlboro y para las salchichas o los postres de los niños. Es una imagen, bueno, muy potente. Y no fueron los únicos, claro. R.J. Reynolds, la de Camel, compró Del Monte Foods, otro gigante de conservas. British American Tobacco también diversificó, aunque quizá más hacía seguros y retail al principio. El mensaje que mandaban, aunque no lo dijeran así, era claro. Oye, que somos más que tabaco. ¿Correcto? Estas compras aseguraban beneficios estables, eso por un lado, y les daban influencia en un sector vital como es la alimentación. Pero, y esto es crucial, les permitían presentar una cara mucho más amable al público. Y a los reguladores, claro. Estaban construyendo como un escudo protector Reputacional y financiero. alrededor de su negocio original, el tabaco, que estaba cada vez más, bueno, bajo asedio. Era comprar literalmente una fachada de respetabilidad. Pero ese escudo no duró para siempre, ¿no? Llegaron los años 90 y la presión sobre el tabaco se volvió, pues, insostenible. Demandas multimillonarias, revelaciones sobre cómo ocultaban datos, se volvió demasiado arriesgado mantener todo bajo el mismo techo. Exactamente. El riesgo de contagio, tanto reputacional como legal, era enorme. Esos activos alimentarios tan valiosos podían verse arrastrados por los escándalos del tabaco. Mantener todo bajo el mismo paraguas corporativo se convirtió, pues, en una bomba de relojería, financiera y legal. Y la solución fue separar los negocios. Suena un poco a marcha atrás, ¿no? Bueno, más bien fue una maniobra de protección, muy calculada, eso sí. Hicieron reestructuraciones corporativas para separar formalmente las divisiones. El ejemplo más claro que citan las fuentes es Altria. Altria era la nueva identidad de Philip Morris. Y en 2007 escindió Kraft Foods. La convirtió en una empresa independiente. ¿El objetivo? Pues aislarla de las posibles responsabilidades legales del tabaco.
E incluso esa Kraft ya independiente se dividió otra vez después, ¿verdad? Para separar los snacks globales tipo Oreo de los comestibles más tradicionales en Norteamérica. Así es. Una división más para, bueno, optimizar la gestión y quizás alejar todavía más ciertas marcas de ese origen tabacalero. El objetivo era doble: proteger los activos alimentarios de las tormentas legales del tabaco, por un lado, y permitirles crecer sin ese lastre, por otro. Pero aquí hay un matiz crucial que subrayan las fuentes que hemos consultado: ¿Cuál? que la separación fue fundamentalmente corporativa y financiera, a nivel de estrategias, de cultura de empresa, de tácticas de marketing, de influencia. Mucho del know-how, digamos, del saber hacer aprendido en el negocio del tabaco ya se había transferido, ya se había instalado en el sector alimentario. La mentalidad, por así decirlo, ya había cruzado el puente. Y aquí es donde la historia se pone más inquietante, según entiendo yo. Las fuentes hablan de un manual o un playbook que desarrollaron las tabacaleras para gestionar la ciencia y la opinión pública. ¿Cómo funcionaba eso exactamente? Pues era un conjunto de tácticas muy, muy sofisticadas, perfeccionadas durante décadas, ¿eh? Incluía cosas como financiar estudios científicos que generaran resultados favorables o, como mínimo, que sembraran confusión o dudas sobre los riesgos. También implicaba desacreditar a científicos independientes, a los críticos, crear grupos de presión, influir en las regulaciones. Básicamente era moldear activamente el entorno informativo y científico a su favor. Era controlar la narrativa. Y ese manual, ¿se aplicó tal cual al sector alimentario una vez que las tabacarías tomaron el control de esas empresas? Los paralelismos que describen las fuentes son, bueno, notables. Hay un ejemplo histórico que se cita mucho: el de la Sugar Research Foundation, que estaba financiada por la industria azucarera. Ya en los años 60 pagó a científicos de Harvard. ¿Y el objetivo? Pues publicar revisiones científicas que minimizaban el papel del azúcar en las enfermedades del corazón y, en cambio, apuntaban a las grasas saturadas. Una operación que tuvo consecuencias enormes en las guías dietéticas durante décadas, ¿no es así? Fomentando dietas bajas en grasa, pero altísimas en azúcares. Exacto. Una influencia que hoy se considera que contribuyó y mucho a las epidemias de obesidad y diabetes tipo 2 que vemos. Es un ejemplo clarísimo de cómo se podía usar la financiación de la ciencia para desviar la atención de un ingrediente, bueno, problemático. Es la táctica pura y dura de sembrar la duda, directamente sacada del manual del tabaco. Pero no era solo manipular la ciencia externa, no. También se aplicaba a los propios productos, a cómo estaban diseñados, a cómo estaban hechos. Ahí entra el concepto clave de la optimización del placer, o lo que llaman hiperpalatabilidad. Las fuentes mencionan el uso masivo de ingredientes baratos y muy funcionales, como ciertos aceites vegetales procesados que, bueno, consumidos en exceso, como pasa con los ultraprocesados, se asocian a inflamación sistémica. Pero sobre todo, refinaron hasta el extremo la combinación de azúcar, sal y grasa. El famoso punto de éxtasis o bliss point. Precisamente. Esa mezcla científicamente calculada para maximizar el atractivo sensorial, para generar una respuesta cerebral de recompensa muy, muy potente. Hace que productos como las patatas fritas de bolsa, las galletas industriales, los refrescos, los cereales de desayuno, sean casi irresistibles. Es diseñar para la compulsión, ¿entiendes? No solo para el sabor. La comparación con la nicotina optimizada en los cigarrillos parece, pues, inevitable, ¿no? El paralelismo es escalofriante, como dice una de las fuentes. Tal cual. Antes era la nicotina diseñada para la máxima adicción. Ahora, en muchos ultraprocesados, es esta tríada de azúcar, grasa, sal, diseñada para sobreestimular nuestros circuitos de recompensa. Antes se negaban los daños del tabaco financiando ciencia, digamos, a medida. Ahora se financian estudios que confunden sobre los efectos de los ultraprocesados, desviando el foco hacia, pues, la falta de voluntad del individuo o que no hace suficiente ejercicio. La estrategia de fondo, maximizar el consumo y la dependencia mientras se ofuscan los riesgos, parece asombrosamente similar. O sea que parece que el círculo se cierra. Controlar la narrativa científica por un lado y diseñar productos para ser casi adictivos por otro. Pero la historia da un giro más, ¿no? Hacia la industria farmacéutica.
Sí, el modelo se expandió aún más. Hay un caso que es paradigmático, el de British American Tobacco, BAT. Llegaron a comprar una farmacéutica sueca que era dueña de Nicorette. Sí, sí, la marca líder en terapias de reemplazo de nicotina. Parches, chicles. Espera, espera. La misma empresa vendiendo los cigarrillos y los parches para dejar de fumar. Eso suena, bueno, bastante cínico. Cínico es la palabra que usan algunas fuentes, sí, pero desde una lógica puramente empresarial es brillante, sin duda. Vendes el problema, que es la adicción a la nicotina, y luego vendes la solución, la terapia de reemplazo. Creas un ciclo de ingresos perfecto, ¿no? Y de esa estructura corporativa tan compleja, con el tiempo surgió AstraZeneca, que hoy es un gigante farmacéutico. Philip Morris y Altria también hicieron movimientos en esa dirección, invirtiendo en áreas relacionadas con la salud o la reducción de daños. Y esta dinámica de vender el problema y la solución sigue vigente hoy, más allá del tabaco puro y duro. Las fuentes sugieren que sí, rotundamente. Y ponen ejemplos muy claros. Nestlé, por ejemplo. Por un lado, venden productos como KitKat o helados Häagen-Dazs, altísimos en azúcar y grasa. Pero por otro lado, tienen Nestlé Health Science, una división potentísima que vende alimentos médicos, suplementos, productos para gestionar condiciones como la diabetes, la obesidad, problemas metabólicos, condiciones que a menudo están relacionadas con dietas altas precisamente en azúcar y grasa. Parece un ecosistema empresarial donde se benefician en los dos extremos, ¿no? Exacto, y hay que añadir otra capa más a esto. La estructura de propiedad de estas empresas. Grandes fondos de inversión como BlackRock o Vanguard, que manejan billones de dólares, tienen acciones importantes tanto en gigantes de la alimentación y bebidas, piensa en Coca-Cola, PepsiCo, Mondelez, como en farmacéuticas líderes, farmacéuticas que fabrican tratamientos para enfermedades crónicas como Novo Nordisk con la insulina y ahora los fármacos para la obesidad o Eli Lilly. ¿Y qué implicación tiene eso? ¿Qué significa? Pues que estos grandes inversores institucionales se benefician financieramente tanto si aumenta el consumo de productos que pueden contribuir a la enfermedad, como si aumenta la demanda de tratamientos para esa misma enfermedad. Se crea un alineamiento de intereses económicos que, como apuntan las fuentes, no necesariamente ponen la salud pública en primer lugar. Es un sistema que parece encontrar rentabilidad tanto en la causa como en el remedio. Es, bueno, llamativo cuanto menos. Entonces, si juntamos todas las piezas de este análisis que hemos hecho, la diversificación inicial, la transferencia de tácticas del tabaco, la expansión a farma, la estructura actual de propiedad, ¿cuál es el panorama general que emerge? ¿Qué foto final nos queda? Emerge un modelo, sí. Un ecosistema que en las fuentes describen como capitalismo puro y calculado. Un sistema donde, por un lado, se comercializan masivamente productos, muchos de ellos ultraprocesados, diseñados, como decíamos, para ser hiperpalatables, que la ciencia vincula cada vez más con un mayor riesgo de enfermedades crónicas. Obesidad, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, bueno, la lista es larga. Y por otro lado, Se venden las soluciones. Y a veces desde las mismas corporaciones o sus filiales. Pueden ser versiones light o cero de los mismos productos, productos enriquecidos con algo, suplementos, programas de dieta y, en última instancia, los medicamentos para tratar las enfermedades que los primeros productos pudieron ayudar a causar o al menos a exacerbar. un ciclo que parece generar beneficios de forma continua, ¿no? Capturando el gasto del consumidor en ambos lados, en la comida diaria y en el posible tratamiento posterior. Correcto. Las fuentes no lo presentan como una conspiración, sino como la lógica de maximización de beneficios llevada a su extremo, en sectores que están interconectados. Un ecosistema de rentabilidad simbiótica donde la salud pública puede quedar, bueno, en un segundo plano. La salud y la enfermedad, vistas desde esta óptica puramente empresarial, se convierten casi en mercados complementarios, mercados que se retroalimentan. Haciendo un poco de balance de toda esta exploración, queda claro que el legado de las grandes tabacaderas es mucho más profundo y más amplio de lo que podríamos pensar inicialmente. No se limita a los cigarrillos, ni mucho menos. Efectivamente, fueron pioneras en un modelo de negocio increíblemente eficaz.
Primero, la diversificación estratégica hacia sectores aparentemente seguros como la alimentación. Segundo, la aplicación de tácticas muy sofisticadas para moldear la ciencia y la percepción del riesgo por parte del público. Y tercero, la capacidad de capitalizar tanto el problema, la adicción, la enfermedad, como la supuesta solución, productos light, tratamientos farmacológicos. Un modelo que, como hemos visto, ha permeado profundamente las industrias de la alimentación procesada y la farmacéutica. Es realmente impactante darse cuenta de cómo marcas que nos rodean a diario, que vemos en el supermercado o en la farmacia, pueden tener raíces o conexiones estructurales con todo este ciclo. Un ciclo que nació de un cálculo empresarial audaz, sin duda, pero que las fuentes no dudan en calificar también de cínico. Sí, describe un sistema donde el consumidor puede quedar fácilmente atrapado. Atrapado entre el placer inducido por productos diseñados para ser irresistibles y la posterior necesidad de reparación o tratamiento médico, pagando, al final, en ambos extremos. Es una dinámica muy poderosa y a menudo bastante invisible para la mayoría. Y esto nos lleva quizás a una última reflexión, una idea para seguir pensando después de esta conversación. Considerando todo este legado, estas estrategias tan bien documentadas para vender primero tabaco y luego comida ultraprocesada, ¿hasta qué punto las tácticas de marketing que vemos hoy en día para alimentos etiquetados como saludables, para suplementos o incluso para programas de bienestar podrían ser ecos modernizados de aquellas estrategias originales? ¿Están usando versiones quizás más sutiles de ese mismo manual para influir en nuestras elecciones diarias por la salud, a veces sin que ni siquiera nos demos cuenta? Una pregunta abierta, creo, sobre cómo este pasado sigue configurando nuestro presente.